Ya que hemos visto algunas perspectivas básicas con relación al trasfondo y al ministerio de Pablo, estamos listos para ver directamente las perspectivas teológicas de Pablo. En este punto necesitamos hacer algunas preguntas críticas. ¿Cuál era la estructura de la teología de Pablo? ¿Qué tipo de creencias enfatizaron lo que él enseñó en sus epístolas? Las respuestas a estas preguntas son esenciales para entender a Pablo apropiadamente. Ahora bien, Pablo ha sido muy influyente en tantas tradiciones cristianas que es imposible mencionar cada forma en la que su teología ha sido entendida. Así que nos limitaremos a dos direcciones básicas que los intérpretes han tomado: la perspectiva reformada de la teología de Pablo y lo que llamaremos la perspectiva escatológica, que ha llegado a ser influyente en décadas recientes. Veamos primero la perspectiva reformada de Pablo. En siglos anteriores a la Reforma, la Iglesia Católica Romana enseñó que la salvación requería tanto la gracia de Dios como el mérito humano. Según esta enseñanza, la justificación es un largo proceso en el que Dios infunde gracia al creyente, y esta gracia permite que el creyente se vuelva más justo al hacer buenas obras. Las personas son completamente justificadas y salvas cuando han hecho suficientes buenas obras para ser contados como verdaderamente justos de acuerdo al estándar de la ley de Dios. Pero los líderes de la Reforma como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, al leer las cartas de Pablo, concluyeron que la interpretación católica legalista de Pablo estaba equivocada. Ellos siguieron la enseñanza de Agustín de que la justificación es imputada toda en una sola vez y enteramente aparte de las obras humanas, no infundida por un largo periodo de tiempo y mezclada con el esfuerzo humano. La santificación, el largo periodo de la vida cristiana, sigue a la justificación y continúa durante toda la vida del creyente. Pero la justificación es la declaración legal de Dios una vez por todas de que el creyente ha sido absuelto de la culpabilidad del pecado y se le ha concedido la justicia de Cristo. Esta creencia llegó a ser conocida como sola fide, por fe solamente, porque entendía que nosotros somos justificados solamente por medio de la fe en Cristo y no por medio de la fe más nuestras buenas obras. Sin duda alguna, los reformadores estaban en lo correcto al encontrar esta doctrina en los escritos de Pablo. En la iglesia primitiva, algunos miembros de creyentes judíos, conocidos como judaizantes, argumentaban que la salvación resultaba de una mezcla de gracia divina y de obras humanas. Pero Pablo se opuso a este legalismo de la iglesia primitiva e insistió que la justificación era un evento único que resultaba sin la necesidad de las obras de la ley. El paralelismo entre las controversias de la Reforma y las controversias que Pablo enfrentó son lo suficientemente claros. El legalismo de la Iglesia Católica Romana se aproxima al legalismo de los judaizantes, y el concepto de sola fide de la Reforma es paralelo a la enseñanza de Pablo. En todo respecto, los protestantes han sostenido que Pablo desarrolló su teología principalmente alrededor del tema de cómo se aplica la salvación en cada creyente. En términos teológicos tradicionales, la teología de Pablo se consideró ser estructurada alrededor del ordo salutis o el orden de salvación, que es el proceso por el cual se aplica la salvación en Cristo a ti y a mí. En la tradición de la Reforma, la mayoría de los protestantes creen que el ordo salutis, y especialmente la justificación por la fe solamente, es el concepto más central en la teología de Pablo. Ellos creen que es el corazón de su teología. Por supuesto, a través de los siglos, los protestantes se han dado cuenta de que Pablo creía muchas cosas aparte de la justificación por la fe solamente. Más importante aún, él escribió acerca de la historia de la salvación registrada en la Biblia. Él estaba muy preocupado con la larga historia de la redención de Dios que tuvo su clímax en la muerte y resurrección de Cristo. En términos teológicos, llamamos a este aspecto de su enseñanza historia salutis o la historia de la salvación. Pero en su mayoría, hasta años recientes, el entendimiento tradicional de la teología de Pablo fue que la historia de salvación era menos importante que el orden de salvación.
A pesar de lo dominante que ha sido el punto de vista protestante primitivo en la interpretación de Pablo, ha sido muy desafiado. Otro punto de vista complementario ha pasado a primer plano en décadas recientes, al que llamaremos la perspectiva escatológica de la teología de Pablo. Para examinar la perspectiva escatológica en la teología de Pablo, nos enfocaremos en tres asuntos. Primero, la terminología de la escatología. Segundo, la estructura de la escatología de Pablo. Y tercero, las implicaciones de la escatología de Pablo. Veamos primero el término escatología. El término escatología viene de la palabra griega eschatos, que quiere decir último o fin. Por lo tanto, la escatología es el estudio de las últimas cosas o el fin del tiempo. El Antiguo Testamento frecuentemente usa términos como los últimos días o el fin de los tiempos para referirse al gran clímax de la historia de salvación que iba a llevarse a cabo cuando el Mesías finalmente viniera a la tierra. Y en varias ocasiones, el Nuevo Testamento señala el cumplimiento de estos últimos días o el fin de los tiempos en Jesús el Mesías. Es de este uso de la palabra griega eschatos del que derivamos nuestro término teológico escatología, la doctrina de los últimos días o el fin de los tiempos. Ahora, en la teología sistemática tradicional, el término escatología se ha referido principalmente a la enseñanza bíblica sobre la segunda venida de Cristo. Pero cuando hablamos del acercamiento escatológico de Pablo, debemos de extender el término para referirnos a mucho más que la segunda venida de Cristo, desde su primera venida hasta su segunda venida, en términos de escatología o el fin de los tiempos. Para ver cómo estamos extendiendo el término escatología para incluir más que la segunda venida de Cristo, tenemos que dirigir nuestra atención a la estructura de la escatología de Pablo. ¿Cómo concebía Pablo los últimos días o el fin de los tiempos? Veamos primero los orígenes de la escatología de Pablo. En los días de Pablo, los teólogos judíos comúnmente enseñaban que el Antiguo Testamento dividía la historia del mundo en dos grandes épocas o siglos. El primero de estos era el siglo presente de pecado y dificultades, al que se referían con el término de este siglo, o en hebreo, Olam Hazeh. Este siglo alcanzó su punto más bajo en el sufrimiento de Israel por el juicio de Dios en el exilio de la tierra prometida. No es de sorprendernos que los teólogos judíos hablaron de este siglo en muchos términos negativos. Pero los rabinos también creían que habría un siglo futuro de bendiciones que seguiría a esta época de dificultad. Ellos llamaban a este siglo futuro el siglo por venir, o en hebreo, Olam Haba. En este siglo por venir, Dios finalmente cumpliría todas sus promesas de bendiciones para Israel. La mayoría de los grupos judíos en los tiempos de Pablo creían que la aparición del Mesías sería el punto de cambio crucial entre estos siglos. Cuando llegara el Mesías, iba a traer el día del Señor, el día cuando Dios bendeciría en última instancia a su gente y destruiría a sus enemigos. Este era el día que marcaría el comienzo del siglo por venir. Leemos las epístolas de Pablo, es evidente que él también sostenía este mismo punto básico de dos siglos en la historia. De hecho, él se refiere directamente al tiempo en que vivía como este siglo en por lo menos 12 ocasiones. Por ejemplo, Pablo se refirió a Satanás como el Dios de este siglo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y habló del filósofo pagano como el disputador de este siglo en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 20. De manera similar, Pablo usó la expresión para lo porvenir, para referirse al tiempo por venir cuando los juicios y bendiciones finales vendrían a la raza humana. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 19, Pablo animó a los creyentes a ser fieles con el fin de ponerse ellos mismos buen fundamento para lo porvenir. Y en Efesios capítulo 2, versículo 7, dijo que Dios levantó a Cristo de los muertos para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Quizá el mejor ejemplo del pensamiento de Pablo sobre los dos siglos aparece en Efesios capítulo 1, versículo 21.
Allí se refiere explícitamente a ambos siglos cuando escribió que Cristo fue sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Debemos ver ahora la forma en que Pablo desarrolló una escatología cristiana particular. Recordarán que en la escatología judía tradicional, el punto de cambio entre este siglo y el que está por venir era la aparición del Mesías. Por cientos de años los judíos habían creído que cuando el Mesías viniera, el pueblo de Dios recibiría inmediatamente todas sus bendiciones, mientras que sus enemigos encontrarían la destrucción inmediata. Sin embargo, Pablo, como seguidor de Jesús, enfrentó un desafío serio a su antigua creencia. Él sabía que Jesús era el Mesías de Israel, pero también sabía que Jesús no había traído al mundo a un final climático como lo había esperado Israel. Al igual que Jesús mismo, y como el resto del Nuevo Testamento, Pablo contestó este problema modificando la escatología judía tradicional. Como lo explicó Pablo, la transición de este siglo al que está por venir no era un simple cambio de un siglo a otro, sino que involucraba un período de traslape cuando ocurrieran ambos siglos simultáneamente. Desde este punto de vista, el siglo por venir había llegado a través de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Pablo también estaba confiado de que cuando Cristo regresara en gloria, este siglo maligno terminaría y el siglo por venir llegaría en su totalidad con bendiciones supremas para el pueblo de Dios y el juicio final para sus enemigos. Sin embargo, mientras tanto, existen ambos siglos uno junto al otro. Teniendo en mente los orígenes y el desarrollo de la estructura de la escatología de Pablo, será de gran ayuda describir algunos temas en sus cartas que deben ser entendidos en términos del traslape de ambos siglos de la historia. Ha sido común describir el punto de vista de Pablo de la escatología como ya y todavía no, porque Pablo creía que algunos aspectos del fin de los tiempos o de los últimos días ya se han convertido en una realidad en Cristo, mientras que otros aspectos todavía no se han cumplido. Vamos a analizar lo que significa esta descripción. Por un lado, según Pablo, el siglo por venir ya está aquí de diferentes maneras. A manera de ilustración, mencionaremos 3 maneras en las que aparece este tema en los escritos de Pablo. En primer lugar, Pablo enseñó que el escenario final del reino de Dios empezó cuando Jesús ascendió a su trono celestial. Por ejemplo, Pablo escribió en Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21, que cuando el Padre levantó a Cristo de los muertos, Él le sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aunque en el tiempo presente el reino de Cristo se lleva a cabo principalmente en el dominio celestial más que en la tierra, es cierto que Cristo ya reina sobre todo gobierno y autoridad. En este sentido, el reino de Dios en el siglo por venir es una realidad presente. Un segundo aspecto del siglo por venir, que ya está presente con nosotros, es un adelanto de la herencia eterna en el Espíritu Santo. Pablo enseñó que cuando Cristo ascendió a su trono en lo alto, Él derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia como una muestra de la herencia total que recibiremos cuando Cristo regrese. En Romanos capítulo 8, versículo 23, Pablo explicó esto diciendo que los creyentes son aquellos que tienen las primicias del Espíritu. Las primicias es una traducción de la palabra griega aparchei, que es en sí misma una traducción de un término del Antiguo Testamento designando la primera porción de la cosecha. Las primicias indicaban que una gran cosecha estaba por venir en el futuro. Así para Pablo, el don del Espíritu Santo en la vida de cada creyente es una muestra de las grandes bendiciones del siglo que está por venir. De manera similar, según Efesios capítulo 1, versículo 14, el Espíritu Santo mismo es un depósito garantizando nuestra herencia hasta la redención de aquellos que son posesión de Dios. El término griego traducido depósito es arrabon. Este término nos apunta hacia el Espíritu Santo
como depósito por nosotros, garantizando que recibiremos mucho más de parte de Dios en el futuro. Una vez más, el Espíritu Santo es una bendición del siglo por venir que Dios ya nos ha dado. Finalmente, Pablo señaló que Cristo inició las dimensiones espirituales de la nueva creación relacionada con el siglo por venir. Debido a lo que Cristo ha hecho, ahora los creyentes disfrutan en parte la recreación del mundo. En el Antiguo Testamento, Dios prometió a su pueblo que en los últimos días Él recrearía completamente el mundo, haciéndolo tan perfecto como lo era antes de que el hombre pecara en el huerto del Edén. Escucha cómo describió el Señor a Isaías el siglo por venir en Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. En la mente de Pablo, el hecho de que Cristo ya estaba salvando gente probó que la recreación del mundo había comenzado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 expresa bien esta idea. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aunque Pablo pensaba y enseñaba que muchos aspectos del siglo por venir ya habían sido inaugurados con la primera venida de Cristo, también creía que las bendiciones de los últimos días todavía no habían alcanzado su totalidad. Así que él esperaba deseoso el regreso de Cristo como el tiempo en que Cristo cumpliría el juicio final, así como las bendiciones. Una vez más, mencionaremos 3 maneras en las que la perspectiva de Pablo viene a la vista. En primer lugar, como hemos visto, Pablo enseñó que Cristo el Rey ahora reina desde su trono en el cielo. Pero Pablo también creía que cuando Cristo regrese, traerá todas las bendiciones del reino de Dios. Escuchemos la manera en que lo escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 26. Luego el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este pasaje hace claro que Pablo veía más allá del presente reino de Cristo hacia la futura destrucción de todo dominio, autoridad y poder que se opone a los propósitos de Dios. Cristo permanecerá en su trono celestial hasta que cada enemigo sea destruido, incluyendo la muerte misma. Así que, en un sentido, Pablo creía que el reino de Cristo ya estaba aquí, pero en otro sentido él creía que todavía no lo estaba. En segundo lugar, como hemos visto, Pablo creía que el Espíritu Santo es la primicia de la cosecha de salvación y el depósito de nuestra herencia. Pero las palabras primicia y depósito indican que la recepción total de nuestra herencia es en el futuro. Escucha la manera en que Pablo lo puso en Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí Pablo relaciona directamente la realidad presente del regalo del Espíritu Santo en el futuro. Debido a que el siglo por venir ya está aquí, ya tenemos al Espíritu Santo, pero todavía gemimos dentro de nosotros porque no hemos recibido la redención de nuestros cuerpos. De manera muy similar, en Efesios capítulo 1, versículo 14, Pablo escribió que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu es una muestra maravillosa, pero solamente una muestra de una gran redención, nuestra herencia completa. Finalmente, Pablo veía el regreso de Cristo como el tiempo en que la nueva creación vendría en toda su plenitud. Como escribió Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 21, al mismo tiempo en que recibimos nuestros cuerpos nuevos, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Hemos tocado solamente algunas de las maneras que Pablo manejaba temas importantes en términos de este siglo y el que está por venir. Pero hemos bosquejado el modelo básico en el que descansan todas sus perspectivas. El siglo por venir es una realidad presente con muchas bendiciones para los creyentes. Pero este siglo no terminará completamente, y el siglo por venir no alcanzará su plenitud hasta que Cristo regrese en gloria. Mientras tanto, los problemas de este siglo y las maravillas del próximo existen lado a lado. Habiendo visto la estructura de la escatología de Pablo, debemos dirigirnos a algunas implicaciones importantes de sus perspectivas. Como hemos visto, Pablo expresó su teología principalmente en el contexto del ministerio pastoral. Él no se enfocó en teología abstracta, sino en experiencia humana concreta. Aún su escatología no era una abstracción. Más bien, Pablo creyó que muchas dificultades que enfrentaba la Iglesia resultaban de la tensión de vivir durante el traslape de este siglo y el que está por venir. Así que en sus escritos, Pablo explicó lo que Dios había hecho por los creyentes en la primera venida de Cristo y enseñó a los cristianos cómo vivir mientras que esperaban por el regreso de Cristo. Para desempacar este enfoque práctico de la escatología de Pablo, veremos tres temas. Primero, la unión con Cristo. Segundo, el propósito divino. Y tercero, la esperanza cristiana. Veamos primero la enseñanza de Pablo acerca de la unión con Cristo. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, Pablo indicó que nuestra unión con Cristo, de hecho, nos mueve de este siglo al siguiente. Escribiendo de la unión con Cristo en términos de bautismo, Pablo preguntó: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dicho sencillamente, el cambio de este siglo al que está por venir se llevó a cabo objetivamente en la muerte y la resurrección de Cristo. Pero cada vez que los hombres y las mujeres vienen a Cristo en fe salvadora, son unidos a su resurrección. Como resultado, ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado y del juicio de Dios en contra de Él. Se nos han dado vidas nuevas, vidas resucitadas, para que podamos vivir en la libertad de servicio a Cristo. Como Pablo continuó explicando en Romanos 6, versículos 10 y 11. Pero en cuanto Cristo murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La enseñanza de Pablo acerca de nuestra unión con Cristo aplicó la escatología a la vida práctica de todos los creyentes. De la misma manera como Jesús dejó atrás este siglo y su juicio, también nosotros hemos sido liberados del pecado y del juicio. Y de la misma manera en que Jesús ahora vive en el poder del siglo por venir, nosotros también vivimos en ese poder. Una vez que hemos entendido cómo nuestra unión con Cristo por fe nos ha dado nueva vida, nos enfrentamos a una pregunta difícil. ¿Por qué ha diseñado Dios un período de traslape entre este siglo y el siglo por venir? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propio trabajo misionero de Pablo entre los gentiles es testigo de su creencia que el plan de Dios para que hubiera un traslape de los siglos incluía la unión de creyentes judíos y gentiles en un pueblo de Dios. En segundo lugar, Pablo también creyó que Dios había diseñado el traslape entre este siglo y el siglo por venir para que la Iglesia pudiera alcanzar una medida de madurez espiritual. En algunas ocasiones, él describió esta idea en términos de construir el templo de Dios, como en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. En otras ocasiones, él habló de ello en términos de madurar un cuerpo humano, como en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Pablo entendió que la madurez espiritual de la Iglesia era uno de los propósitos centrales para el traslape entre este siglo y el que está por venir. Pablo se dio cuenta de que esta perspectiva de la historia no era común. No se había revelado en el pasado.
Esa es la razón por la que habló de ello como un misterio que Dios le había revelado y que tenía que explicar a otros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, versículo 25, Pablo escribió estas palabras: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles». En este pasaje, Pablo indicó que Dios estaba usando este tiempo presente, cuando muchos judíos habían sido endurecidos al Evangelio, para salvar el número completo o la plenitud de los gentiles, como lo indica en Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los cristianos no deben ver este periodo, tanto en el nivel colectivo como individual, como un tiempo para esperar tranquilamente a que llegue totalmente el siglo por venir. Por el contrario, Dios ha designado este periodo para gran actividad. Este es el tiempo de rescatar a muchos de cada nación de la tierra y para llevar a la iglesia a la madurez espiritual. Por esta razón, Pablo consagró su propia vida a predicar el Evangelio y edificar la iglesia y llamó a otros para que se unieran a él en esa labor. La enseñanza de Pablo acerca de nuestra unión con Cristo durante el traslape de este siglo y el venidero también proporciona una fuente esencial de esperanza para cada cristiano al luchar con los retos de la vida. Pablo conoció mucho sufrimiento en su propio ministerio como apóstol, y él sabía que todos los cristianos sufren de una manera u otra. Pero la escatología de Pablo ofreció esperanza a los cristianos en por lo menos dos maneras. Por un lado, la escatología de Pablo nos da esperanza para el futuro al mostrarnos que ya hemos comenzado a disfrutar muchos beneficios del siglo por venir. Cuando vemos nuestras vidas y notamos esas bendiciones del siglo por venir, que ya poseemos, nos da esperanza de que poseeremos bendiciones aún más grandes y completas en el futuro. Como Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por otro lado, las bendiciones que todavía están por delante de nosotros son tan asombrosas que opacarán absolutamente cualquier prueba que experimentemos en esta vida. Fue esta creencia la que guió a Pablo a escribir en Romanos capítulo 8, versículo 18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestros sufrimientos presentes son solo temporales. Eventualmente, Jesús va a terminar con este siglo perverso y recreará el mundo como un regalo glorioso para sus hijos. Con estas perspectivas en mente, estaremos mejor preparados para ver con más profundidad la vida de Pablo y sus epístolas en lecciones futuras. No solamente tendremos una mejor idea de lo que enseñó Pablo a la iglesia primitiva en sus días, sino que seremos capaces de ver lo que sus enseñanzas significan para nosotros hoy en día.